Buenas tardes. Voy a desarrollar el momento angular en libros de texto de nivel universitario básico, desarrollado por quienes habla Gabriel Callojas, Elena Hoyos y Cecilia Pocoví. Antes que nada, comentarles de que este no es un trabajo de muestreo y de análisis de datos, sino más bien de investigación con respecto a la enseñanza de la física en un tema en particular mediante de los libros. ¿En qué es lo que nosotros nos abocamos? Es en el estudio del concepto del momento angular a través de los principales libros de mecánica básica en la carrera de licenciatura en física en universidades argentinas a través de 4 puntos claves. Número 1, en el contexto en el que se presenta la idea. 2, la definición de lo que es el momento angular. 3, la explicación cualitativa. Y 4, las condiciones de validez. Bien, entonces, ¿qué es lo que es el momento angular? Es una magnitud física vectorial introducida para el estudio del movimiento rotacional de un cuerpo o una partícula. Como una primera aproximación, esta es una magnitud que se utiliza mucho en el estudio de la física, y cuando uno utiliza lo que es el momento angular, siempre tiende a presentar la fórmula. Bien, en este caso el momento angular es L, que es igual al producto vectorial de R por P. ¿Qué es R? Es la distancia desde el origen, desde un sistema de referencia, hasta la partícula en cuestión. Y P es la cantidad de movimiento. Eso es una pequeña introducción de lo que es el momento angular y a lo que vamos a definir para ver cómo lo trabajan cada uno de los autores. Bien. Se tuvieron en cuenta los 6 libros que más se repitieron en los programas de la materia Física 1. La importancia de su análisis es debido a que los estudiantes se apoyan en estos para formarse, para poder aprender, y los profesores en cómo secuenciar su enseñanza en todo el programa. En este caso, lo que se realizó es de todas las materias, de Física 1, se analizó los programas en todas o la mayoría de las universidades argentinas donde se dicta la licenciatura en física. Y se realizó, se escogieron los 6 libros que más se fueron nombrando. Bien, en este caso en particular, se analizaron el Alonso y Finn, Resnick, Sears, Tipler, Ingard y Croucher y el Serway. ¿Cuáles son los puntos claves en los que nosotros hemos tenido en cuenta para poder realizar nuestro análisis y posteriormente nuestros resultados? Número 1, el contexto difiere de acuerdo al nivel de texto estipulado, o sea, al conocimiento matemático alcanzado por el estudiante. Asimismo, el estudio es a través de 2 niveles, universitario básico y superior. En este caso, los libros se diferenciaron en primera instancia de acuerdo al público al cual estaba dirigido. Y como una diferencia entre ese público, ese es el nivel matemático alcanzado. Como mínimo, se necesitan conocimientos del análisis de derivación e integración en una sola variable. Para este tipo de matemática hemos clasificado el primer nivel como universitario básico. Para aquellos estudiantes donde dominen una mayor herramientas matemáticas como ser derivación e integración multidimensional o resolución de ecuaciones diferenciales, hemos clasificado al segundo nivel como universitario superior. En este proyecto solamente nos abordamos el primer nivel. El segundo punto clave que hemos trabajado es la definición inicial, que es la presentación del concepto, y se analiza cómo se extiende a los diferentes casos. Bien, es importante resaltar cómo cada uno de estos autores muestran a los lectores
cuál es la definición y en este punto también se determina la ecuación de, en este caso, el momento angular. Como punto número 3, es la explicación cualitativa de lo que es el momento angular. O sea, qué es lo que me implica, en qué instancias puedo utilizarla, cuáles son los parámetros que me definen y los que entran en juego en la ecuación. Y como punto número 4 es las condiciones donde se pueden aplicar. Este punto es muy importante para la rama de la física debido a que nosotros analizamos todo esto con la mecánica newtoniana, que tiene unas pequeñas restricciones. Entonces, nosotros nos interesa saber a través de los autores dónde podemos utilizar las ecuaciones del movimiento angular de acuerdo a dichas restricciones. Bien. Donde nosotros, de acuerdo al análisis que hicimos, el momento angular toma un protagonismo al referirnos a la dinámica del cuerpo rígido. Se comienza definiéndolo para un sistema de partículas y cuando se le extiende un cuerpo continuo, las analogías con los temas anteriores, las sobresimplificaciones, no contribuyen al aprendizaje en sí. Como ser, trabajar en un sistema de referencia que no siempre está expresado literalmente, trabajar solo con cuerpos simétricos, establecer una analogía con la masa y el momento de inercia, etc. ¿A qué es lo que nos referimos en este punto? Es que cuando nosotros queremos resolver algunos problemas utilizando justamente la magnitud física del momento angular, siempre se tiende a hacer unas sobresimplificaciones, ¿bien? ¿Por qué? Porque la enseñanza está secuenciada de partir desde lo más simple y de una manera así ir llevándolo a lo más complejo. Pero a la hora de resolver estos ejercicios más complejos, lo que tienden a hacer los estudiantes es tratar de utilizar siempre simplificaciones, tratar de analizarlo todo de una manera mucho más sencilla. Justamente el exceso de sobresimplificaciones dificulta al estudiante poder analizar los problemas reales, no teóricos. Bien. ¿Cuáles fueron los resultados que hemos encontrado? Número 1. La presentación de este nuevo concepto se realiza por lo general en un solo capítulo, salvo dos excepciones que lo hacen en 3 secciones no consecutivas. Esto puede tener un impacto positivo si el lector se acostumbra a relacionar todos los conceptos aprendidos con anterioridad, o negativo si el lector comprendió por su cuenta algún concepto necesario. Bien, en este caso nos referimos más a cómo el autor trató de ir enseñando secuencialmente para poder llegar a esto más complejo. Tiene dos impactos, tanto positivos como negativos, donde por lo general nosotros los estudiantes no logramos comprender todos los conceptos de manera instantánea, sino que nosotros también necesitamos volver a repasar, volver a los capítulos anteriores y recién así poder comprender este concepto nuevo que es a dónde quiere llegar el autor. Punto número 2. En la mayoría de los autores, la definición parte de una partícula y luego se le extiende al continuo. Salvo un autor, no se explicita el uso del integral. En este punto hacemos más hincapié a el uso de las ecuaciones a través de las herramientas matemáticas. Bien. Lo que se presentó al final, la definición de momento angular como el producto vectorial de R por P, eso se lo dio para una partícula. Cuando nosotros queremos analizarlos para un cuerpo rígido, bien, ¿qué es lo que hacen los autores? Simplemente pasan de una situación discreta
de una partícula a un sistema de partículas y luego solamente dicen que con la sumatoria ya pasamos a un sistema continuo, donde no se explicita el uso del integral, que es la herramienta matemática que nosotros utilizamos para trabajar con los cuerpos continuos. En el punto número 3, no existe una definición cualitativa del significado físico del momento angular, salvo algunas analogías erróneas entre el caso lineal y el caso angular. Bien. En el punto número 3 no hemos encontrado que los autores nos digan explícitamente qué es lo que significa el momento angular. Solamente se limitaron a decir la definición y cómo utilizar las ecuaciones. En este caso de las analogías erróneas es bastante importante. Más que nada, nosotros en la licenciatura en física tenemos dos estudios, nosotros los realizamos al momento angular en dos tipos de materias. Lo comenzamos en física 1 y luego la trabajamos en mecánica. Bien. En los libros solamente nos nombran al momento de inercia y al momento angular como si fuesen, perdón, al momento de inercia que se relaciona con el momento angular como si fuese una magnitud escalar. Pero después nos damos cuenta en una materia más avanzada que se refería a una matriz, ¿bien? Al momento de inercia. Entonces, estas situaciones que nos dicen los libros, que lo podemos utilizar como un análogo de la segunda ley de Newton, a la masa con el momento de inercia, al momento angular con la sumatoria de las fuerzas, entonces nos llevan a un conocimiento erróneo. Bien. Y como último punto, en la mayoría de los libros carece de criterio de validez de las ecuaciones en las cuales se plantean los problemas. Solo se plantea el paralelismo entre el momento angular y la velocidad angular. En este caso, no se explicita bien en cuál es mi sistema de referencia, si mi sistema de referencia es inercial, que es lo que nosotros necesitamos, y no se da a entender en muchos autores cómo se plantea el paralelismo entre el momento angular y la velocidad angular, donde solamente se llega a la instancia si se cumplen algunos requisitos, como por ejemplo que el cuerpo sea simétrico en el que nosotros estamos analizando, entre otros. Bien. Como conclusión, se resalta que el exceso de sobresimplificaciones dificulta el aprendizaje más complejo de los estudiantes. Y además, las analogías mal planteadas llevan una idea errónea de los conceptos físicos, que una vez avanzando en conocimiento, representa otra dificultad más que se podría haber evitado. En este punto, para terminar también, se hizo hincapié en el nivel 1, con las matemáticas básicas. Como segunda parte de este informe, se planea seguir con aquellas matemáticas en un nivel más avanzado. Gracias.